noches, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Cornejo y estamos aquí en Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Para mí es muy grato volver a estar con ustedes en Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político, con temas nacionales e internacionales de actualidad y con la idea de hacer un poco pedagogía económica y política y enriquecer el debate tan venido a menos en estos últimos años en nuestro país. Como siempre, voy a tratar 3 temas de actualidad y en cada uno de ellos espero darles la información y la explicación suficiente para que ustedes tomen su propia decisión al respecto. Empezaré por un tema que ha sido muy controversial, lo sigue siendo. Es muy probable que se postergue nuevamente la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. La inauguración oficial original estaba pensada para diciembre, antes de Navidad del año pasado. Se tuvo que postergar y ahora, cuando ya nos hemos metido en el tema, nos damos cuenta que era evidente y necesario esa postergación. Y se postergó hasta, fines del mes de marzo, mes en el que nos encontramos. Pero todo parece indicar que va a volver a postergarse, o en todo caso, si se acepta que el aeropuerto empiece a funcionar en esta fecha, fines de marzo, vamos a tener serios problemas en los accesos. Entonces, a este primer bloque le quiero denominar el puente y el aeropuerto. Imaginen ustedes que construyen su casa, ¿no? Hacen los planos, consiguen los permisos y luego ya tienen los muebles, ya tienen los equipos, la refrigeradora, la cocina, y de pronto se dan cuenta, ya estando en esa situación, que el acceso a la casa no está construido. Y como ahí hay, digamos, un canal de regadío, vamos a ponerlo así, hay que pasar una especie de pontón o puente pequeño para poder llegar a la pista y poder entrar a la casa. Así de simple y así de, contradictorio. Eso es lo que pasa actualmente en el aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao es el primer aeropuerto del Perú, pero además, por la ubicación geográfica que tenemos en el Perú, en el centro del Pacífico Sur, de la cuenca del Pacífico, resulta ser que este aeropuerto es un aeropuerto hub. Hub quiere decir un aeropuerto centro de operaciones. Otros aeropuertos hub en el mundo: Panamá, Miami, Los Ángeles, Frankfurt, Tokio, por decir algunos que recuerdo en este momento. Es decir, los aviones vienen no solamente para dejar y llevar pasajeros del país donde está el aeropuerto, sino vienen también con pasajeros que usan el aeropuerto para escala y de ahí se embarcan en otros aviones y se van a su destino final. ¿Quién gana ahí? Obviamente el país anfitrión que tiene el aeropuerto, porque más o menos el 40% de los pasajeros que llegan al aeropuerto Jorge Chávez son pasajeros que no vienen a Perú, vienen de paso. Entonces, siempre la idea ha sido, teniendo el Perú tantos y maravillosos destinos, una gastronomía que ya es de las mejores del mundo, una cultura milenaria, etcétera, etcétera, también ser el aeropuerto un ámbito de acogida para quienes, estando pocas horas en el aeropuerto, puedan disfrutar de su estadía como en ningún aeropuerto del mundo. Y eso es lo que en la práctica ha sido el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en los últimos 30 años. Es decir, el aeropuerto tal como lo conocemos llegó a tener una capacidad superior, incluso una demanda superior a su capacidad, y obviamente eso originaba que el aeropuerto tenga servicios que ya no estaban siendo tan eficientes. Sin embargo, y no obstante ello, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido considerado cada año, año tras año, como el mejor aeropuerto de Sudamérica. No tanto por su tamaño, sino por la calidez de su atención, por la comida y la bebida que se toma en sus restaurantes, por la
calidad de su duty free, donde no solo se venden licores y otros temas característicos del duty free, sino artesanía peruana, prendas de alpaca de alto valor, por llamar dos casos que sin duda son atractivos. Tanto es así que desde hace ya algunos años, algunas líneas aéreas han decidido hacer hub aquí. De hecho, la línea LATAM, que como ustedes saben tiene capitales brasileros y chilenos, LATAM es la fusión de la línea aérea brasilera TAM con la línea chilena LAN. LATAM ya es otra empresa, es un consorcio ya internacional y se ha convertido en una de las empresas de aviación más importantes del mundo. Bueno, aquí en el Callao está el hub no declarado de esa empresa. Es decir, aquí tiene más aviones que en Santiago de Chile o que en Sao Paulo, para efectos de esta ruta Pacífico. Otras líneas aéreas también lo hicieron, Avianca también lo hizo por un buen tiempo y después decidió irse nuevamente a su aeropuerto en Bogotá ante la dificultad de hacer un buen servicio en el aeropuerto Jorge Chávez, porque el aeropuerto Jorge Chávez estaba ya por encima de su capacidad, con una demanda por encima de su capacidad. Entonces, hace más o menos unos 15 años, hemos debido inaugurar el nuevo aeropuerto. ¿Y por qué no lo hemos inaugurado hace 15 años? Porque toda obra pública en el Perú y en cualquier parte del mundo, pero yo estoy hablando de Perú, requiere hacer unos pasos previos que no siempre, ahora sí hablo del Perú, son rápidos. Lo primero que había que hacer es expropiar los terrenos del aeropuerto que estaban colindantes con el terminal aéreo que conocemos. Eso se hizo en los primeros años del 2000, en la primera década del 2000. Hasta el 2010, 2011 se expropiaron y se pagaron los terrenos a sus propietarios. Pero cuando se iba ya a tomar posesión de los terrenos, se encontró con que en muchos de esos terrenos habían yanaconas, agricultores establecidos ahí con agua, desagüe, energía eléctrica, que eran ya servicios, y si nos vamos un poco a lo que dice la ley, prácticamente tenían más de 10 años para plantear la prescripción administrativa y decir que ellos tenían derecho sobre esos terrenos. La ley de expropiación establece claramente que si yo voy a expropiar un terreno, yo tengo que de alguna forma buscar una alternativa para esas familias expropiadas. Entonces, concluida la expropiación, los siguientes gobiernos estuvieron en la necesidad de acelerar este proceso de traslado de los agricultores, yanaconas, familias que vivían en esos terrenos y ponerlos en otros lugares con habilitación urbana como manda la ley e indemnizarlos. Ese proceso demoró mucho, pero después demoró sanear los terrenos, es decir, sanearlos ya no legalmente, sino sanearlos físicamente. Había que hacer en los terrenos todo un trabajo porque estos terrenos iban a ser utilizados para un terminal aéreo. Sí es cierto que hubo demoras, que hubo necesidad de hacerlo más rápido, pero hemos tenido en los últimos años 6 o 7 presidentes y lógicamente no era el aeropuerto una primera prioridad en medio de la crisis y el desorden político. Lo cierto es que hace unos 2 o 3 años ya el aeropuerto, que tiene un concesionario, es decir, el concedente es el Estado, el propietario es el Estado, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero el concesionario es quien, por encargo del Estado y por un tiempo determinado, se encarga de la gestión, de la operación e incluso de la modernización del aeropuerto. El aeropuerto internacional Jorge Chávez nuevo está para el lado mar, vamos a decirlo así. El aeropuerto, tal como lo conocemos hasta este momento, está mirando a la avenida Fawcett, digamos que está en el lado este. Pero el nuevo aeropuerto, que es 3 veces más grande que el aeropuerto actual, está mirando al mar, mucho más cerca del puerto del Callao. Y hasta ahí todo muy bien. Ya se construyó completamente la pista de aterrizaje principal y las
las secundarias, ya está funcionando la nueva torre de control, mucho más moderna que la que teníamos, que también era moderna, pero esta es mucho más moderna, con tecnología muy, muy sensible, y ya está totalmente listo el terminal de pasajeros, las tiendas, los hoteles, los almacenes. Es una ciudad aeropuerto, que repito, tiene 3 veces más de capacidad en terreno, en hangares, en las mangas para recibir a los aviones y en atención, por supuesto, a los pasajeros nacionales y extranjeros. ¿Qué es lo que falta ahora? Vuelvo a mi ejemplo de la casa. La construyes muy bonito, pero te das cuenta que no hay pista, no hay vereda y no hay posibilidad de cruzar a la pista. No se pensó en la entrada. Entonces, como las cosas en el Perú no se hacen rápidamente, porque requieren estudios y también hay mucha burocracia y mucha lentitud, el Ministerio de Transportes, que es el concedente, ha estado seguramente, yo calculo, de hace 2 o 3 años, ya con el proyecto en la mano. Es decir, que el Ministerio del Transporte sabe hace 3 años que el aeropuerto actual ya no se va a utilizar. Todos pensábamos, yo era uno de ellos, que el aeropuerto actual iba a convertirse en el aeropuerto nacional, el terminal nacional, como ocurre en otras capitales del mundo. Y el nuevo aeropuerto iba a ser el aeropuerto internacional. No, por alguna razón que desconozco y no le han explicado hasta ahora ni los concesionarios ni el concedente, el aeropuerto nuevo es completamente para el lado mar y ya no tiene nada que ver, ya no funciona nada de aeropuerto o no funcionará en el actual terminal. Bueno, consecuencia de eso, la entrada y la salida al nuevo aeropuerto ya no va a ser por la avenida Fawcett, va a ser por la avenida Morales Duárez. Si se ubican, la Fawcett va en paralelo, digamos, al mar, ¿no? En paralelo al mar, y la Morales Duárez es una transversal que viene desde el lado mar y cruza hasta, cruza la avenida Fawcett, ¿no? A la altura donde hay una Virgen del Carmen muy bonita que está ahí y que evidentemente nos da una referencia. ¿Qué pasa ahora? Bueno, sucede algo insólito. Si inauguramos el aeropuerto, que ya está listo para ser inaugurado internamente, no va a ser fácil llegar a la puerta del aeropuerto, porque el lado donde está fijada la nueva entrada es un lado que tiene que cruzar el río Rímac. Actualmente, efectivamente, nosotros también cruzamos el río Rímac, pero lo cruzamos en una zona que no es la puerta. Entonces cruzamos el río Rímac, avanzamos 1,5 kilómetros y ahí está la puerta principal del aeropuerto. En este caso, en Morales Duárez, el río Rímac está ahí, en la entradita de la puerta. Hay que cruzar. Por lo tanto, se necesita un puente. Y un puente de calidad, puente de estructura definitiva, ¿no? Y lógicamente, para hacer un puente, como cualquier obra pública, hay que hacer primero los expedientes técnicos, la preinversión, el expediente final, y aunque se puede correr en este tema, ello no lleva menos, solo para estudios de 1 año y ya para concurso de obra entre 2 y 3 años. Conclusión, tenemos al aeropuerto listo, pero el acceso con el puente definitivo todavía dentro de 1 año y medio corriendo o tal vez 2. ¿Qué decisión se ha tomado? Bueno, se ha puesto en el sitio donde, digamos, es considerada la nueva entrada, 2 puentes, uno de entrada y otro de salida, que se llaman los puentes Bailey. Los puentes Bailey se llaman así porque en la Segunda Guerra Mundial los ingleses desarrollaron unos puentes de emergencia para que pudieran pasar los vehículos militares, los tanques, y lo pudieran hacer de una manera rápida. Ya hay 2, ya están funcionando, ya se puede entrar y salir, pero obviamente todo lo demás, el mismo río no tiene una buena descolmatación, hay piedras, hay basura. La avenida Morales Duárez no fue pensada para una avenida de recepción de turistas peruanos o extranjeros. Seguimos avanzando hacia el mar, doblamos a la avenida Santa Rosa, tampoco está pensada para eso. Entonces van a tener que hacer obras de pistas, veredas, arbolización, cauce del río, descolmatación, seguridad, hasta llegar por la Santa Rosa o por la Haya de la Torre hasta la vía expresa Costa Verde, donde ya, digamos, los visitantes o turistas van a poder ir hacia el sur o hacia el norte, básicamente hacia el sur.
el grupo que va en ese sentido, porque los que van hacia Ate, Santa Anita, San Juan del Urigancho y el Cono Norte van a tener que doblar por Morales Juárez y entrar a la Fawcett tal como ahora se está haciendo y desde ahí ya ir a sus rutas. El puente y el aeropuerto listo y el puente improvisado. Un aeropuerto de primer mundo con un puente de tercer mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque en el Perú no se coordina, no se hace seguimiento y la planificación deja mucho que desear. Esto no puede seguir así, es un ejemplo de cómo no debemos hacer las cosas. Vamos a hacer un alto aquí y volvemos con otro tema dentro de un momento en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. En Punto Crítico, su programa de análisis económico y político del quehacer nacional e internacional. Estamos en el segundo bloque. En el primero hablamos de esta contradicción entre un moderno aeropuerto y unos accesos que dan pena, que tienen que corregirse, obviamente, por falta de seguimiento y coordinación. Voy a hablar ahora del tema político, porque nos vamos acercando, estamos apenas a un mes y días del momento en que la Constitución establece que la Presidenta de la República tiene que promulgar un decreto supremo donde se convoque a elecciones generales. Es decir, de acuerdo a la ley, un año antes de la elección, la Presidenta o el Presidente, en este caso la Presidenta, tiene que promulgar un decreto supremo que inicia el proceso de elecciones, el proceso de la campaña política, tal como la decimos. Y entonces, si ya estamos entrando al periodo inicial de la campaña política, lo primero que quiero compartir con ustedes como reflexión es que no debemos repetir lo que ocurrió el 2021. ¿Qué ocurrió en el 2021? Bueno, ya sabemos lo que pasó. Los partidos se fragmentaron. Fíjense, en el 2021 eran 18 partidos. Y ya fue un desorden y una fragmentación de partidos. Ahora son hasta el momento 42.
pero hay 35 que están esperando entrar. No todos van a entrar, pues ya por el tiempo. Solo se puede entrar hasta antes de la fecha de promulgación. Es decir, aquellos partidos que están en camino de ingresar al registro electoral del Jurado Nacional de Elecciones y que lo logran hacer antes de que salga el decreto supremo de convocatoria, van a participar en esta elección. El resto ya seguirá su proceso, se inscribirá, pero participará en el siguiente proceso electoral. De todas maneras, ya tenemos 42 partidos en cancha, en la línea de salida, ¿no? Y probablemente tendremos 3 o 4 más, digo yo. Van a ser alrededor de 45 partidos. Es decir, vamos a tener más de 40 candidatos presidenciales y sus respectivas planchas. Además de este problema, que ya es un problema grave, esta dispersión, vamos a tener también un cambio constitucional en ejecución. En esta oportunidad vamos a votar por un Congreso bicameral. Es decir, vamos a votar por diputados y vamos a votar por senadores. Entonces, la cédula de votación, ya la vimos el otro día, que fue mostrada por el jefe de la OMPE, va a ser una cédula muy grande, ¿no? Donde están los 42 partidos, no sé si estarán todos en la misma página o habrá una página adelante y una página atrás, lo cual pondrá en problemas a los partidos que se ubican atrás, ¿no? En fin, porque los electores, cuando vamos a la mesa de votación, queremos hacerlo rápido, ¿no? Algunos podemos estar más o menos informados de qué hay que hacer, pero la gran mayoría quiere salir de este expediente, lamentablemente, lo más rápido posible. Entonces, seguramente va a haber mucho voto invalidado, mucho voto que no va a valer, porque no se va a saber votar. O sea, vamos a votar por presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. Con 40 y tantos partidos, lo que hace, multiplicado por la cantidad de candidatos, miles de candidatos que vamos a estar votando dentro de una misma cédula. Esto ya es un problema. ¿Qué pasó en el 2021? De los alrededor de 24 millones de peruanos en capacidad o en condición de votar, 7,5 millones no fueron a votar en la primera vuelta. Tomen nota, 7,5 millones no fueron a votar de los 24 o 25 millones de electores. Y luego, de los que fueron a votar, que son 24 menos 7, o sea, 17, 3,5 millones votaron en blanco o votaron viciado. Si sumamos, ¿no? 7 millones más 3,5 millones, tenemos 10,5 millones de peruanos, electores, que no fueron, que fueron pero viciaron, o que fueron pero votaron en blanco. Es decir, el descontento era tal, y también hay que decirlo como autocrítica, la falta de responsabilidad, que en la primera vuelta electoral del 2021 ganó el ausentismo con los votos viciados y blancos. Ellos juntos sacaron más votación que cada uno de los candidatos que estaban en carrera. Y aquí bueno, y eso no debe ocurrir, ¿no? Ahora somos más, somos un poco más de electores. Todos los que ya entran en edad electoral forman parte de esta población. Pero espero que todos vayamos a votar, salvo por alguna circunstancia excepcional, algo que nos impida, pero vayamos a votar. Y quiero explicarles aquí brevemente que vayamos a votar y votemos por la opción que creemos es la más adecuada. No votemos en blanco y viciado. Votar en blanco y viciado, escúchenme bien, no sirve para nada. La gente que vota blanco y viciado vota por descontento, ¿verdad? Vota por un voto de protesta. Bueno, por lo menos cuando uno grita en una huelga o pone un letrero, por lo menos alguien te escucha o alguien te lee. El voto viciado, el voto blanco, no sirve para protestar. ¿Saben por qué? Porque favorece al candidato que está primero. Y si tú estás votando para que el candidato primero no te gusta, o el segundo, o el tercero, o ninguno, ¿sabes lo que va a pasar con tu voto viciado o blanco? No vale. No solo has votado mal
para que esto no elija a nadie, sino has votado sin tener importancia tu voto. ¿Qué quiere decir? La ley hace que los votos viciados y los votos en blanco se resten. No forman parte del cálculo de votación. Entonces, vamos a decirlo sencillo. Si hay 10 votos, son muchos más, por supuesto, ¿no? Y 3 fueron viciados o blanco, entonces el cálculo de cuánto le corresponde de porcentaje a cada candidato, a cada lista, no va a ser sobre 10, va a ser sobre 7. Los 3 salen de la cuenta. Entonces te voy a decir qué significa esto. El señor Castillo de Perú Libre tiene, pueden verlo en los archivos del Jurado Nacional de Elecciones, menos del 11% de la votación electoral firme, de la población electoral. O sea, los votos que sacó fueron 10 y algo, menos del 11%. Casi como una votación de alcalde. Y la señora Keiko, que estaba atrás, sacó cerca de 8. Por eso digo que 11 más 8, ¿no? Fue la votación, digamos, que se sacó, pero esa votación, aún juntándolos, no lograba ser significativa. Una votación para una presidencial tiene que estar pues arriba, por supuesto, en voto real del 20, del 30%, ¿no? Para que sea significativa. No, el señor Castillo tenía menos de 11% y la señora Keiko todavía menos. Pero no con tu voto, con los que votaron blanco y viciado, esos votos, 3,5 millones, se sacaron de la cuenta, y al sacarse de la cuenta y haber un 100% sobre una menor cantidad, el señor Castillo pasó automáticamente de 11% a 18%. O sea, el señor Castillo no sacó 18% de votos, sacó 11, menos de 11. Pero como la ley dice que no se toman en cuenta los votos en blanco y viciados, terminó casi en 20%. Y la señora Keiko también subió un poquito, pero no subió tanto. Entonces los dos que pasaron a la segunda vuelta, pasaron con votos que no tenían, con votos magros. Así es la ley. Entonces, nunca te olvides de esto que te voy a decir. Si quieres protestar, protesta de otra manera, pero vota por alguien. Ahora tienes 40 y tantas posibilidades, no tienes que, digamos, hay para escoger y hasta en exceso, por supuesto. Porque si tú votas blanco y viciado, tu voto favorece a los primeros candidatos. Ya lo sabes. Bueno, entonces tenemos que hacer que esto funcione de una manera tal que no cometamos los errores que estoy comentando del año 21. Pero hay que hacer algo más, estimados amigos. Nosotros vivimos en una democracia y en la democracia se respetan las diferentes opiniones. Es la base de la democracia. Libertad para elegir, ¿no? Libertad para plantear alternativas que por supuesto tienen que estar enmarcadas en un orden constitucional, en un orden institucional, en un orden democrático. Porque si tú usas la democracia como un camino o como un caballo de Troya para luego desde la democracia bloquear la democracia, en realidad tú estás ofendiendo al Perú, porque estás utilizando un sistema democrático en el que no crees para tratar de boicotearlo desde adentro si es que llegas al poder. Entonces, asumiendo que todos, desde las diferentes posiciones, centro, derecha, izquierda, lo que sea, estás postulando legítimamente con una posición determinada política, con una ideología, está muy bien. No hay que tenerle miedo al debate político, no hay que tenerle miedo a la diversidad de ideas. Siempre en la diversidad de ideas, cuando hay un propósito común superior, se llegan a acuerdos. Pero lo que no podemos hacer es, por un lado, desligarnos, no interesarnos en el tema, y por otro lado, permitir que quienes están en posibilidad de llegar no se preparen. El señor Castillo, cuando llega a la presidencia, por ahí en alguna de las pocas declaraciones que hace, confiesa que ellos no pensaban ganar ni siquiera, no solo la presidencia, sino conseguir algunos puestos en el Congreso. Les llegó el regalo de Navidad adelantado. Pero cuando llegaron, se encontraron con que el Estado es muy complejo, ¿no? No es cualquier cosa manejar el Estado, como comprenderán, ¿no? Y allí hay que manejar temas complicados de seguridad nacional, con la Fuerza Armada, temas de infraestructura, temas políticos, de relaciones con los otros poderes. Tú no puedes llegar improvisadamente a manejar un país
aun cuando haya sido elegido democráticamente. Es una irresponsabilidad. Y cuando el señor Castillo, en una entrevista, recordarán en CNN en español, que le hizo el periodista Fernando Rincón, periodista mexicano que trabaja en CNN en español, le dice: presidente, pero ¿cómo usted puede sugerir estos temas? ¿Qué pasó? Bueno, le dijo, yo no he sido preparado para ser presidente. Casi estoy textualmente parafraseando al señor Castillo. Yo no fui preparado para ser presidente. Creo que la palabra que utilizó es: yo no he tenido una inducción. Así que déjenme un tiempo para aprender, pues, ¿no? Y abajo el rótulo que puso el entrevistador fue: ¿se llega a la presidencia para aprender cómo ser presidente? Era evidente que no. Pero esa no es responsabilidad de señor Castillo. Sí, es responsabilidad de señor Castillo también, pero principalmente es responsabilidad nuestra, o por lo menos de quienes votaron por el señor Castillo, o por lo menos de quienes no fueron a votar, o quienes viciaron el voto, o quienes fragmentaron el voto en los otros partidos. Todos tenemos algo de culpa, algo de responsabilidad en este tema. No nos quejemos después si no hacemos lo que debemos hacer. Y entonces, yo quiero plantear aquí otra exigencia que debemos pedirle a los partidos. Por supuesto, que busquen gente idónea, que busquen gente que no vaya a recuperar su inversión, entre comillas, de la campaña, que busquen gente que conozca, que quiera hacer servicio público, ¿no? No que quiera ir a usar el poder para beneficio propio de algún grupo. Pero sobre todo, escojan no las caras bonitas, no los discursos grandilocuentes, escojan a quienes ustedes consideran son los que están más preparados para hacer lo que dicen que van a hacer. Entonces, los peruanos que vamos a votar tenemos que hacer un esfuerzo por mirar las propuestas, por mirarlas a tiempo, darnos un tiempo para leerlas, o si no las entendemos, para que alguien nos explique lo que están diciendo, para ver si se puede hacer, o para ver si nos están diciendo nuevamente cosas que no se van a poder hacer. Recordemos la campaña del 2021. ¿Cuál era el tema principal de la campaña? Cambio de constitución y, al otro lado, mantener la constitución. Pues yo estoy casi seguro, por lo que he podido escuchar y leer de quienes manifestaban una y otra posición, que ni unos ni otros habían leído o entendido la Constitución. Cuando le preguntaban a varios de los que querían cambiar toda la Constitución y le decían, bueno, dígame en qué parte, alguna respuesta era: porque queremos que la salud realmente llegue al pueblo. Bueno, artículo de la Constitución que ya dice eso. El problema no es lo que dice la Constitución, el problema es que se cumpla la Constitución. Y en el fondo, lo que se quería era cambiar los artículos básicos del título tercero de la Constitución, que son los títulos relativos o los artículos relativos al capítulo económico. Y en el fondo, eso en lo económico y político. Y en el fondo lo que se quería era una asamblea constituyente para, digamos, sobre la base de esta llegada al poder inesperada, generar, como en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, por mencionar algunos países, un esquema paralelo de poder, la Asamblea Constituyente, que llega a una nueva Constitución que convalida lo que no se pudo lograr en la campaña con los votos y con las propuestas dentro del sistema democrático. Esa era la trampa. Felizmente el Perú, de alguna manera, se defendió institucionalmente para que eso no avanzara. El mismo señor Castillo se hizo su propio disparo al pie cuando intentó hacer un golpe de Estado. Y finalmente tenemos lo que tenemos ahora. Pero el Perú ha perdido mucho. Los peruanos hemos perdido mucho. Todos, los peruanos que piensan de izquierda, de derecha, de centro, todos hemos perdido. Los que votaron por el señor Castillo, los que no votamos por el señor Castillo, todos hemos perdido. Y entonces eso se llama un pierde-pierde. ¿Qué interesa al Perú tener más pierde-pierdes? Tenemos que buscar escucharnos, respetarnos, hacer planteamientos mínimamente básicos, sólidos. Yo no puedo decir que cambie la Constitución y cuando me dicen ¿qué artículo quiere cambiar? Ni siquiera sé leer el artículo. Artículo 1 de la Constitución, primera página. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Primera página. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Solo leyendo ese artículo había que entender que los planes tienen que hacerse pensando en los peruanos, sea en el campo educativo, en el campo de salud. Ese artículo se incumple cuando una persona hace cola en la madrugada para que, a ver si lo atienden para una cita en el hospital, o que tiene que esperar 4 meses para que le den sus medicamentos o 1 año para que lo operen. Artículo 1 incumplido.
Ese artículo no se cumple cuando hay un centro de salud en algún distrito o incluso provincia que no tiene médico. Ese artículo se incumple cuando viene un sicario o un extorsionador y en la puerta de mi casa me tira una granada para que yo le pague un dinero por ocioso, ¿no? Porque supuestamente me está dando seguridad. El Estado no está haciendo su tarea y el ciudadano tiene razón en enojarse. Pero de ahí a plantear cosas que no solo no solucionan, sino que más bien complican, hay una gran distancia. Entonces, nuestra obligación como ciudadanos que somos, que debemos hacernos respetar, que leamos lo que dicen, que escuchemos lo que dicen y que lo preguntemos, sometamos a prueba. Hoy día tenemos los aparatitos estos, el celular. Tenemos 41 millones de celulares y somos 33 millones de peruanos. O sea, hay más celulares que gente en el Perú. De manera que tenemos ahí los aplicativos para rápidamente a ver qué dice este candidato. Voy a ver si es cierto. Y ahí te das cuenta. A veces las barbaridades que dicen y las cosas que a veces no se pueden hacer a pesar que suenan bonitas. Tenemos tarea. Vamos a dejar aquí este punto y volvemos para la parte final de Punto Crítico, siempre por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes De 7 a 9 de la noche. Los esperamos. En el último bloque de Punto Crítico, su programa de análisis económico y político a nivel nacional e internacional, esta vez los días viernes, como hoy, en directo desde las 6 de la tarde. En este último bloque quiero analizar el contexto internacional y quiero tocar un tema que creo que está tiene mucha actualidad y
va a tener implicancias para Perú. Se trata de, en la disruptiva forma de hacer política del señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, de los aranceles que ha decidido poner a varios países o grupos de países. A ver, primero expliquemos los conceptos. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto al producto importado. ¿Por qué se pone un arancel? Normalmente un arancel se pone para tener algún ingreso del Estado, porque es un impuesto. Segundo, para, si yo quiero jugar con la política comercial y empiezo a negociar para que mis productos también entren al otro país, yo puedo subir los aranceles a aquellos productos con los que no tengo convenio, o puedo subir el arancel a aquel producto que quiero proteger porque lo produzco localmente. Normalmente esas son las razones por las que se establecen aranceles. A lo largo de los últimos 70 años en el mundo, los aranceles han ido bajando. Hace 50 años, el promedio arancelario, incluso en los países industrializados, era 25%. Es decir, si un producto costaba $100 para entrar al país, pagaba $25 de impuesto y el consumidor tenía que pagar 125. Hoy en día, el arancel promedio en todo el mundo está debajo del 5%. Quiere decir que los países todos hemos aprendido, incluida la China comunista, que hay que abrir los mercados para tener acceso a nuevas tecnologías, a productos con mayor valor agregado, a productos con precios más adecuados y servicios para el consumidor, y al mismo tiempo promover que tus productos puedan entrar a los otros países, generando también empleo, generando también beneficio. Entonces, el mundo está hace mucho tiempo entendiendo mayoritariamente que los aranceles pueden utilizarse de alguna manera, pero subirlos discrecionalmente, políticamente, es como, vamos a decirlo así. Imagine usted, ¿no?, que tiene un niño o una niña, nace, y el médico le dice, cuando nació el bebé, le dice, miren, por cuidado, para que sus pulmoncitos estén en adecuada capacidad de respirar como todo ser humano normal, con precaución vamos a tenerla unas horas o tal vez 2 o 3 días en la incubadora, hasta que termine de desarrollar. Eso que normalmente pasa con algunos de los niños que nacen prematuramente. ¿Ok? La incubadora es como el arancel. ¿Pero qué le parecería a usted que yo le digo, disculpen, bueno, ya terminó este programa, gracias por sintonizarme, me tengo que ir rápido a mi casa porque está esperándome mi incubadora para poder yo dormir? ¿Qué pensaría usted de mí? Pensaría o que estoy loco, o que soy un excéntrico, o que realmente pues algo pasa que no es normal. Porque una persona de mi edad, o de cualquier edad, ¿no?, tiene que desarrollarse normalmente, respirar normalmente, sin necesidad de ninguna máquina, salvo que tenga alguna necesidad por alguna enfermedad. Entonces los niños normalmente están en el incubador un periodo muy chiquitito, ¿no?, y luego salen a respirar como Dios manda. Otro ejemplo muy sencillito. Probablemente usted que me está viendo y escuchando ha aprendido, como a mí me pasó, a manejar una bicicleta, de una manera no muy pedagógica, vamos a decirlo así. Yo empecé con una bicicleta con 2 rueditas adicionales. Y un buen día, mi mamá se le ocurrió que ya debía equilibrarme. Y me sacó las 2 rueditas adicionales y me dijo, hijito, vamos al parque, y me lanzó. Me caí, ¿no? Pero aprendí. Luego aprendí, vi a mis amigos en el parque, y al final fue para mí una gran satisfacción avanzar unos 10 metros sin caerme. Aprendí a equilibrarme. Pero ¿qué les parecería si a mi edad yo salgo de aquí, de Onda Digital Perú, y me voy y está mi bicicleta ahí con 4 rueditas? ¿Qué pensaría usted de mí? Que yo no he desarrollado cognitivamente, o mi motricidad gruesa, mi motricidad fina anda un poco mal, porque no sé equilibrarme a mi edad. Bueno, eso es lo que pasa con los países o con las empresas que ponen aranceles para tratar de proteger a sus empresas, pero esto tiene un límite. Yo puedo poner una incubadora
para que aprenda a respirar y respire bien. Yo puedo poner 2 rueditas adicionales en la bicicleta hasta que aprenda a equilibrarme, pero yo no puedo mantener a una empresa o a un sector con un arancel alto solo porque deseo que siga trabajando. Al final del día, los aranceles que está empezando a poner, aunque juega todos los días, pone, no pone, el señor Trump es muy especial. Al señor Trump hay que tomarlo seriamente, pero no literalmente. Esa es una manera que yo tengo de expresar al señor Trump. Pero lo que les quiero decir es que el señor Trump está poniéndole aranceles a China, aranceles a México, aranceles a Canadá. Probablemente nos pondrá aranceles también a nosotros en el tema del cobre, tal vez a algún producto agropecuario. Tampoco puede hacerlo tan fácilmente, primero porque el Perú no es un gran productor, no es muy grande. A nosotros sí nos cuesta cualquiera de estas medidas mucho, pero nosotros somos menos del 1% del comercio mundial como país. Segundo, muchos de los productos que exportamos a Estados Unidos son commodities, y esos commodities Estados Unidos los necesita. No creo que el señor Trump, en medio de su excentricidad, quiera que estos mismos cobre, plata, zinc vayan a otros países, por ejemplo a China, que nos lo compre encantado, ¿no? Pero por otro lado, muchos de los productos agroindustriales, una buena parte de nuestros productos de agronegocios, que están hoy día con 11.000 millones de dólares de exportación al año, van al mercado norteamericano porque es un mercado grande, de economía importante y cercano. Bueno, algunos de esos productos entran cuando no hay producto alternativo en Estados Unidos. El mango peruano entra cuando no hay mango mexicano ni estadounidense. El espárrago peruano entra cuando no hay espárrago de otros países, ¿no? La uva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos va a poner aranceles para productos que se van a quedar desabastecidos? No creo. Hay que seguir esto de cerca, pero ya les expliqué en qué consiste el arancel, ¿no? Que es, en todo caso, una medida muy populista, pero económicamente insostenible en el tiempo. En otras formas, esto lo está utilizando el señor Trump para sus negociaciones de otro tipo, políticas, ¿no? Para sus fines estratégicos, pero no lo va a poder mantener mucho tiempo por la propia situación de Estados Unidos. Muchas gracias. Espero que hayan en estos 3 temas que hemos analizado tenido elementos que les ayuden a comprender el asunto o a investigar sobre el tema. Volvemos, si Dios quiere, el próximo viernes, siempre en directo a las 6 de la tarde por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Punto Crítico. Hasta la próxima semana.